Buenos días. Otros años, cuando hablábamos de la ley de extranjería, solíamos traer a un compañero de fuera, normalmente era Alejandro Riera, pero ahora mismo tenemos nuestro departamento propio de extranjería, que con tarificadamente lleva María Luisa y María Emilia, pues hoy tenemos a Luisa Burzaco y a María Emilia Fernández García, que nos van a hablar de las últimas novedades en la ley de extranjería. Adelante. Bueno, pues buenos días a todos. Exacto, en vez de tener un abogado extranjero, nos quedamos en territorio nacional. Nosotros hemos preparado una presentación o un trabajo sobre bueno, cogiendo como base lo que tú nos proponías de la Ley 2/2009, que realmente lo que hace es modificar la Ley Básica de Protección de Derechos de los Ciudadanos Extranjeros y Libertades, que es la 4/2000, que ya es la tercera reforma que tiene, y esta Ley Orgánica de 2/2009 tiene como base las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional que derogaron artículos de la modificación de la Ley Básica, de la 4/2009, que se hicieron en el propio año 2000 y en el año 2003. Y muchos de ellos, la del año 2000, exactamente. Sí, de hecho, bueno, vamos a comentar para todos los que estamos aquí y para todos los que, si les interesa, puedan verlo a través de nuestra web, que la normativa consolidada está muy fácilmente accesible a través de la página web de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, que tiene una base de datos magnífica, y ahí tiene un documento que es la ley consolidada, es decir, cómo ha quedado realmente la ley de derechos y libertades de los ciudadanos extranjeros en España, que es la 4/2000, después de las sucesivas modificaciones y tras la última, que es la del año 2009, que toma razón en las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional a los recursos de inconstitucionalidad que fueron interpuestos pues, por distintas asociaciones de protección de extranjeros, incluso a nivel particular, sobre todo en lo que hacía referencia a las restricciones de los derechos fundamentales de algunos de los extranjeros. ¿Por qué? Bueno, pues porque la ley, antes de esta modificación del año 2009, restringía el acceso a algunos de los denominados derechos fundamentales, derechos de asociación, de huelga, de reunión, de sindicación, etcétera, y lo constreñía a los ciudadanos extranjeros que residiesen legalmente en España. Legalmente. Sí. Exactamente. Y ese es uno de los grandes motivos de los recursos de inconstitucionalidad, y de hecho, bueno, pues en la normativa consolidada se especifica claramente que esa parte fue donde más hincapié hizo el Tribunal Constitucional, diciendo que la Constitución reconoce esos derechos y no los constriñe. Por lo tanto, no puede ser una ley orgánica derivada de los derechos fundamentales constitucionales la que marque límites que no ha dado la propia Constitución. Por lo tanto, ciudadanos extranjeros residiendo en España, legal o ilegalmente, tienen derecho a los derechos fundamentales, valga la redundancia, en igual condición. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros hemos puesto ahí ese pequeño título de regulación normativa y la realidad social, porque nos hemos planteado hacer esta pequeña charla no como un resumen de la ley, artículo por artículo, etcétera, etcétera, que bueno, todo el mundo, la ley no tiene ninguna dificultad de interpretación más allá de la que nos interesa a nivel de nuestros clientes, y todas las interpretaciones de gente mucho más docta que nosotras pueden ser fácilmente accesibles también. Sino que lo que nosotros pensamos hacer fue, bueno, pues plantear un poco, aparte de la situación normativa de los extranjeros en España, bueno, pues plantear un poco la realidad que nosotras vivimos todos los días en los distintos expedientes que tenemos de distintas nacionalidades, en distintas situaciones, con situación de trabajo, sin trabajo, por cuenta ajena, por cuenta propia, etcétera, etcétera. Un poco más eso que ir artículo por artículo o título por título de una ley que, lógicamente, y atendiendo al colectivo tan grande para el que va dirigida, pues tiene la tontería de 90 y tantos artículos y 12 disposiciones transitorias, 14 derogatorias y bla, 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 o sea, 140 páginas, la bomba, ¿no? Entonces nosotros nos planteamos un poco eso, hablar de la normativa sí, pero también hablar de la realidad social, ¿no? Entonces, bueno, pues cogimos un poco las fuentes y los datos que la verdad están muy bien tratados
tanto por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración como por la propia Unión Europea a través de la Red Europea de Estudios de Flujos Migratorios que existen, ¿no? Porque si realmente ahora nosotros somos miembros de la Unión y el mundo es cada vez más global y todas esas cosas que se dicen, con respecto a los temas de la inmigración, sobre todo a lo que se llama inmigración de terceros países, es decir, de países que no son miembros de la Unión Europea, o mejor dicho, casi del territorio Schengen, es algo increíble, porque claro, el flujo migratorio busca la entrada y como vemos en este país nuestro con tres mares casi que nos rodean, tres cuartas partes de nuestro territorio por el mar, la gente busca llegar como sea cuando su situación económica se lo demanda, ¿no? Entonces esa realidad social también es un poco interesante verla, más que nada porque ahora se tiene acceso a estadísticas y a situaciones que reflejan muy bien el cambio tan brutal demográfico que, por ejemplo, nuestro país ha tenido con respecto a la situación de los extranjeros, sobre todo los extranjeros de terceros países que no son miembros de la Unión en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, podemos empezar hablando de las principales novedades que marca esta ley, de la ley /2009, y luego vamos un poco desgranando las cosas más interesantes. ¿Vale, Malú? Pues las principales novedades, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí marcadas es, bueno, se recoge, por ejemplo, aparte de lo que os comenté antes, que el Tribunal Constitucional había ampliado la cobertura de los derechos fundamentales tanto a ciudadanos irregulares como regulares. Por ejemplo, ahora se da especial protección a lo que se llaman los colectivos especialmente desasistidos o vulnerables, víctimas de la violencia de género. Pues ¿de qué manera? Bueno, pues ciudadana extranjera, cuando nos referimos, primero, vamos a rebobinar brevemente, como nos decían a nosotros en la facultad, concepto de derecho, ¿no? Bueno, pues concepto de ciudadano extranjero. Bueno, pues el concepto de ciudadano extranjero es, de acuerdo con el Código Civil, toda la persona que no tiene la nacionalidad española. Por lo tanto, extranjeros son todos los que no portan o tienen documento de identidad español o pasaporte español. ¿Qué sucede? Que hay diferencias entre ciudadanos de la Unión Europea o estados con especiales, miembros de del territorio Schengen o con especial relación debido a tratados internacionales con España, y lo que se llaman ciudadanos de terceros países. Países que no tienen, ni son miembros de la Unión Europea y no tienen determinados tratados con España de tratamiento, valga la redundancia, especial a sus ciudadanos. E incluso dentro de esos países, digamos, terceros, hay países donde hay necesidad de visado para entrar en España y países que cuentan con lo que se denomina la exención de visado, es decir, ciudadanos de terceros países que no necesitan solicitar un visado a las autoridades consulares españolas en su país para poder acceder a nuestro territorio nacional, ¿no? Entonces, a pesar de ser extranjeros e incluso extranjeros irregulares, la modificación de la Ley 2/2009 pues supone, por ejemplo, que para mujeres víctimas de la violencia de género tengan reconocido especial protección hasta tal punto que pueden llegar a tener permiso de residencia y trabajo si tienen oferta de empleo, es decir, regularizar su situación para protegerla a ella y a los hijos que puedan tener bajo su custodia. Las personas víctimas de la explotación laboral, todos tenemos en mente, bueno, pues las personas que tienen accidentes laborales y que se descubre que estaban sin papeles, las personas que están descubiertas en los centros que se llaman de maquila, o las fábricas estas que salen sobre todo en las noticias del telediario a partir de las I20, ¿no? A partir de las I20 y tal, eso, pero a partir de las 3:20 o así, que ya pasó el flash de las importantes noticias, entonces llega que hay que rellenar 15 o 20 minutos, sucesos y noticias con morbo, y entonces entre esas, eso, pues la policía entra y descubre a 300 personas de nacionalidad asiática trabajando en condiciones infrahumanas. Bueno, pues todas esas personas son víctimas de lo que se llama la explotación laboral y muchas de ellas pueden llegar a acceder a su regularización, bueno, pues entendiendo que están necesitadas de una especial protección. En la ley /2009 también... Todos esos chinos que cogen una nave, como decías antes... Sí. A ver, no todos. ¿Todos pueden bajar? No todos. Evidentemente, reglamentariamente,
se regula y está pendiente de salir un nuevo reglamento que modifique el que está actualmente en vigor, pero uno por uno, y esa es otra de los, digamos, de los conceptos sutiles, pero que es muy importante, sobre todo en situaciones donde es imposible generalizar, porque de los, siguiendo con tu ejemplo, 150 chinos que puede haber en el almacén, los habrá cada uno en una circunstancia determinada. Habrá los que llevan 7 años y aún no han conseguido regularizarse porque no consiguen llegar a cumplir todos los requisitos que se requieren reglamentaria o legalmente, y los habrá a lo mejor que llevan 6 meses nada más. Los habrá con antecedentes penales y los habrá que no los tienen, los habrá con orden de expulsión y que no. Los habrá del sexo masculino, del sexo femenino, con hijos a su cargo o no. Entonces, como bien dice la exposición de motivos de la ley, uno de los conceptos que se quiere introducir es el concepto de la discrecionalidad, pero no la discrecionalidad del juzgador a nivel de, bueno, hago lo que quiero, sino que cada situación es tan diferente y las circunstancias pueden ser tan complicadas que es imposible decir aquí corto y aquí no corto, tú te vas y tú te quedas, sino que a la vista de las especiales circunstancias y teniendo en cuenta las mismas, hay mucho margen para dar o no dar esa posible regularización, ¿no? Y luego, pues a partir de ahí, digamos, el desarrollo reglamentario de la ley irá marcando cuáles van a ser las barreras. Pero esa posible, digamos, ese concepto de equidad o concepto de discrecionalidad que se impone es muy necesario porque realmente aquí bueno, pues estamos moviéndonos en un territorio muy sutil y donde realmente, bueno, pues hay gente con situaciones muy complicadas, ¿no? Además, se han endurecido con esta nueva ley, se han endurecido mucho las sanciones al empresario, que antes tenía unas sanciones casi leves y ahora se consideran graves. Se ha aumentado la cuantía de la multa, que va desde 10.000 a 100.000, y luego incluso se le puede exigir al empresario que todos aquellos que tengan orden de expulsión corra con los gastos de repatriación. Absolutamente. Sí. Por ejemplo, para un poco el endurecimiento que quiere esta ley es para evitar que se produzcan estos abusos de contratación ilegal, y bueno, en otros sectores también se han endurecido bastante las penas, pero sobre todo en la explotación laboral, y también en el tema que lo hablaremos luego de empadronamientos falsos, de falsas ofertas de empleo. Fue como una ama de casa que contrata a una paraguaya y tal. Hombre, te consideran empresaria. No, va de 10.000 a 100.000, pero la multa te puede caer igual. A la ama de casa. Claro, tú eres en el fondo eres la contratante. Y los gastos de repatriación. Pues sí, a ver, es que no toda, exactamente, no toda detención, aviadas estaríamos nosotras que nos dedicamos, acarrea expulsión. No, en absoluto. De hecho, entre las sanciones leves se entiende residir en España de manera sin papeles. No se entiende ni siquiera como una sanción o como una falta grave. No, lo normal es una detención que termine en una sanción pecuniaria de 500 euros. De 500 euros. ¿Qué pasa? Que la reiteración... invitándote a que este extranjero pague la multa e inicie los trámites de regulación de su situación. Y entonces, salvo que tengas antecedentes penales o cualquier otro tipo de problema, la expulsión no te la van a exigir. ¿Qué sucede con todo esto? Que era una de las cosas que queríamos también comentaros, porque es donde a veces, y ahora al profundizar un poco más, dedicándonos un poco más de tiempo a estudiar lo que no tienes a veces tiempo, sino que vas con el día a día de los asuntos que se ponen en la mesa. ¿Qué sucede? Que aquí nos encontramos, y lo había traído yo por algún lado en los múltiples papeles que tengo, uno de los problemas que tiene la normativa de extranjeros y la situación de los extranjeros es que dependen de dos administraciones, la estatal y las autonómicas donde residen. Es decir, cuando un ciudadano extranjero se regulariza, entran en funcionamiento la normativa estatal y la protección estatal y la exigencia estatal, y la de la comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tiene una normativa específica. En esta ley, las comunidades autónomas ganan competencias. Claro, es una de las críticas, que se va a endurecer mucho el tema de papeleo, claro, porque va a depender de
de cada comunidad autónoma lo que te exijan o no te exijan. Claro, en la parte laboral, es decir, un ciudadano extranjero que quiera trabajar, aparte de conseguir su permiso de residencia, que lo otorga el Estado, efectivamente, todo lo que es la custodia de fronteras, estudio de la situación del individuo como apto o no apto para residir en España a nivel, digamos, de la seguridad del Estado, es, de hecho, cuando vas a sacarles la tarjeta, etc., con ellos, es policía de extranjeros. Pero todo lo que es la concesión de los permisos de trabajo, residencia, solicitud de ayudas, informes sociales para reagrupar y todo eso, todo es autonómico. Con lo cual, claro, la complejidad de papeles, la complejidad de normativa, bueno, y nosotros estamos en una comunidad autónoma pequeña, las grandes es un cacao tremendo, porque además luego bajas al siguiente escalafón, que es el ayuntamiento. Nosotros ya lo estamos, donde se empadrona, pero donde se hacen los informes de arraigo social para poder acceder a un arraigo por permanencia de manera irregular durante más de 3 años. Entonces, claro, cada ayuntamiento tiene su criterio, el criterio que le viene dado no solo pues por ejemplo, hace poco salía de nuevo en la televisión, ¿no? El ayuntamiento de no sé dónde en Cataluña niega la posibilidad de que los extranjeros no regulares se empadronen, cosa que es muy discutible hasta qué punto tiene una cierta operatividad, porque como muy bien hablábamos María Luisa y yo estos días que preparábamos esta charla, la única manera de tener un cierto control sobre el flujo migratorio, que es tan brutal y que además es, o sea, aquí te vienen, y esta es una comunidad que casi no tiene inmigración comparada con otras. La gente ha estado en Almería, en Málaga, en Valencia, en Ciudad Real, en Toledo y tal, en 3 años. Entonces, la única manera es poder empadronarlos, o sea, que la gente no tenga temor. Nosotros hemos tenido aquí ciudadanos extranjeros que cumplían la normativa para poder regularizarse y hemos tenido que, bueno, buscar las pruebas de cualquier manera, pero no se empadronaban por el miedo que tenían de acudir al ayuntamiento y ser detenidos por la policía municipal al decir que estaban irregulares. Entonces, siendo como todo... Hubo otro ayuntamiento que se empadronaba a los extranjeros, pero cuando no tenían papeles lo comunicaba a la policía. Porque había ayuntamientos que no los dejaban empadronarse, pero otros lo dejaban empadronarse, pero lo hacían la putada de denunciar. En este caso lo hemos tenido aquí. Pero ahora con la modificación de uno de los artículos, que es el 6, cuando hablan de lo del sufragio, reconocen el derecho de empadronamiento a todos los extranjeros legales e ilegales que acrediten que tienen un domicilio en la localidad en cuestión donde se quieren, con lo cual ahora es muy difícil que un ayuntamiento como estos de Cataluña pueda negarse a empadronar a un extranjero, porque es un derecho... No, nosotros hemos tenido casos... Puede denunciar, eso sí. Sí, nosotros hemos tenido aquí varias personas que vinieron aquí, que fueron detenidas porque el censo municipal, CLIN, facilitó a la comisaría de extranjeros de la capitalidad del concejo, oye, que tengo a toda esta lista de ellos irregulares. Y bueno, buenísimo, coges el teléfono y dices, pase usted por comisaría. Es un absurdo y una contradicción, porque parte de los derechos fundamentales que ha dicho Emilia, que se conceden al extranjero siendo extranjero sin más, no hace falta que sea regular, que son derechos a asistencia sanitaria, derecho a la huelga, todos esos te los dan justificando que estás empadronado. La tarjeta sanitaria a un extranjero que llega ilegal a España se empadrona en su municipio y automáticamente le mandan al centro de salud y se la van a dar. Y con eso tiene derecho a todo. ¿No tiene contrato de trabajo ni nada? No te exigen. Lo que sucede, Pues claro. No tenemos nosotros ese derecho. Claro, efectivamente. También, se plantea ahí. No tenemos nosotros. No lo tenemos, no. Lo que sucede... Yo voy a pedir tarjeta de y me mandan, no sé, igual me detienen a mí por pedir. Es lo primero que tiene todo extranjero cuando llega aquí y de lo que se beneficia. Pero él, su madre, su padre, todos los primeros... Puede ir al laboratorio de Bolilas la tarjeta sanitaria, lo van a tener igual. Bueno, ahora cada vez es menos así. Pero ahora cada vez es menos que así. si no la tiene le van a decir, usted se la puede sacar, vaya usted al ayuntamiento, empadrónese. A ver, aquí hubo como comentaba, hay una transparencia por ahí, que lo comentábamos María Luisa y yo, realmente la modificación del 2009 convierte a lo que era una antigua ley de extranjería, o lo que era una ley de extranjería, en más bien en una ley de inmigración. O sea, ya no estamos hablando de los extranjeros que visitan España, sino realmente de que somos un país de inmigración, o al menos lo hemos sido hasta ahora, ¿no? Y lo seguimos siendo porque aquí todavía acaban de llegar 2 o 3 personas que acaban de entrar irregulares, porque la gente busca su entrada. Que Barajas es difícil, ya entraré por otro sitio. Entro por Malpensa, entro por Lisboa, entro por París, digo que estoy en un crucero
y a partir de ahí me salgo, me voy y me vengo en un bus y lo que sea. Y ya está. Y las fronteras son permeables porque es imposible controlarlo a todo el mundo y porque además no sé hasta qué punto hay realmente una información que se cruza hacia un lado y hacia otro, porque realmente, bueno, Pelayo dice lo de la tarjeta sanitaria. Cuando nosotros no éramos miembros de la Unión, entrar en cualquier país, o sea, es que era dificilísimo. Era complicadísimo. Y en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, bueno, ¿cómo sigue siendo ahora entrar en Estados Unidos? Como lo primero que te ponen, pasaporte a la mano, y a ver cómo estás aquí, ¿no? Entonces, pero bueno, para no descentrarnos, el tema de los derechos y del empadronamiento, que va a seguir siendo un motivo de mucha discusión y de mucho debate, desde nuestro punto de vista, o sea, negar el empadronamiento es una pérdida de documentos, o sea, de documentos, de control, que se muestra imprescindible. Luego es responsabilidad, yo siempre lo he comentado y lo hemos comentado aquí en charlas, cuando te llega la gente, me operé, me hice esto, me hice el otro, sin haber cotizado, porque no cotizaban, porque no tenían contrato de trabajo y por lo tanto no cotizaban, y tú decías, jolines, o sea, eso no lo hago yo. A mí me llegó a decir una señora, claro, es que ustedes tienen el médico gratis, y dije, un momento que le voy a contar yo qué es esto del médico gratis. Claro, yo todos los meses pago 300 panchos de mi seguridad social. Ay, ella se quedó así, dijo, dije, no, perdone, ¿cómo es esto? No, eso no es así. Pero bueno, son esos conceptos de la gente que viene de países sin ningún tipo de estructura a ese nivel y creen que, bueno, que aquí, pues eso, atamos los cerdos con longanizas, que se dice vulgarmente, ¿no? Pero la concesión o no de... Una cosa es que ellos tengan derecho, por ejemplo, a una asistencia sanitaria. Se enferma, tiene un accidente, etcétera, y este Estado entiende que no se puede dejar a la gente en la calle y bla, bla. Y otra cosa es que haya habido una laxitud por parte de las gerencias de los centros de salud y de las personas responsables a nivel de gestión económica, total. O sea, vamos a ver, usted tiene una tarjeta sanitaria, lo que quiere decir que está controlado, va al centro de salud y sabemos quién es, está empadronado, pero la tarjeta sanitaria pone que es no contribuyente, por lo tanto tiene una cierta limitación. Y eso tiene que saberlo el médico que la manda aquí, que la manda allí, que la manda a la residencia, que le hagan el estudio dermatológico del acné y el oído del no sé cuánto, y ya no vamos a entrar en más detalles porque no viene al caso. Claro, esa es la responsabilidad del médico y del gerente de atención sanitaria y del otro y el de la otra, que ven pasar esos expedientes y ven ese gasto sanitario brutal y nadie dice, oye, pero no, perdone, yo le cuidaré de su catarro, de su accidente, o atenderé la vacunación de sus hijos, porque eso es profilaxis nacional. Su hijo no puede estar sin vacunar porque me contamina una clase entera. Ahora no se va a operar usted de estética, ni le voy a permitir eso. Mire, no. Y si lo quiere hacer, tiene, que es lo que os contaba yo, que ahora ya empiezan a hacer. El otro día vino una clienta aquí y se había quemado en una mano. Me dijo, y todavía no cotiza porque está en trámites de regularización. Y le dije, ¿qué le pasó? Bueno, ¿sabe que tuve que pagar? Dije, pues sí. Claro que lo sé. Digo, es que si yo no quiero hacer la cola en la Lila y me voy al centro médico y no tengo seguro privado, el centro médico me dice, son lo que sea, y con mucho gusto lo pago porque te pedí una... ¿Pero que fue una privada o fue...? No, fue al Lila, y en la Lila tuvo que pagar. ¿Le cobraron? Sí, claro. Y cada vez que vaya a hacerse las curas, le van a cobrar. Pero es que, a ver, lo que no le podemos pedir a un extranjero que llega... Lo que ha dicho Pelayo, que en teoría el artículo dice que tienen derecho a asistencia sanitaria como los españoles. Español que no cotiza, en teoría, claro, a ver, no tienes derecho a toda la asistencia sanitaria. Claro, yo lo que no le puedo pedir al extranjero es que no vaya donde le dicen que vaya. ¿La demanda provocada por accidente no está cubierta por los Poderes Sociales? No. ¿Por qué? Sí, ella le atendió el médico y le puso la inyección del no sé qué, tal y cual, pero luego todos los apósitos las curas y la férula que tenía especial protección. Está cubierta la urgencia, pero el seguimiento... Pagó 60 euros, tampoco te creas que no, a mí eso me parece bien. Pero me parece... Pero claro, el problema es que ese control no se hace normalmente. Pero lo que yo no entiendo, y bueno, es exactamente, o sea, yo es que era lo que hablaba con mis amigos médicos y tal, y algunos de ellos a nivel de puestos de gerencia, pero es que yo eso no lo entiendo. A ver, es como si aquí... Nosotros les permitimos pagar a plazos, pero tienen que pagar el expediente. Tardarán un año, o 3 meses, o año y medio. Pero cuando tardan, oye, que recuerda que tienes que hacer un ingreso, porque es nuestra responsabilidad. Entonces, yo no creo que se le deba... Lo que no se puede decir es, ¡jo, qué morro tienen que pagar la seguridad social! Caracoles, es que si yo voy a vivir a Suiza y me dicen, oye, mira, pasa por este centro de salud que lo tienes todo gratis, ¿no voy a ir? Claro que voy.
O sea, es nuestra responsabilidad como país de acogida, como gerentes, como tal, decir, mire, tiene derecho a esto, pero hasta aquí y nada más. Y si no contrata usted un seguro privado, que no le van a pedir ningún tipo de tal. Saca usted su pasaporte, va a los seguros privados y va a la mutua. Que es lo que yo les digo a casi todas, contrate una mutua que por 20 euros al mes e incluso menos tiene usted estos tipos de cosas cubiertas y no tiene usted... Pero a ver, lo que no se puede hacer es ese razonamiento maniqueo de que claro, es que tienen un morro y nos explotan. No, nos explotan hasta que nos dejamos explotar. ¿Por qué ahora de repente hemos puesto una parada? Porque claro, ya empezó la gente a decir, es que se acabó, no hay dinero. ¿Por qué hemos tenido que esperar a que entre, digamos, la eficiencia en la gestión económica a estar en un crack? Pues porque somos así, no hay otra manera. Pero que no es que tengan ellos más derechos, quiero decir, tienen derecho a la educación. ¿Dónde estás empadronado? En la calle de la Luna. Bueno, pues vas al colegio de tu barrio. Sí, pero también tiene derecho a la educación estando o no legalmente. Ah, no, totalmente. Los menores de derechos. Sí, totalmente. No, más. La ley, claro, la ley recoge que los menores se que amplía ahora hasta los 18 años la posobligatoria, que antes solamente era la... Más obligatorio. Claro, absolutamente. Sí. Y becas de comedor y de todo. Tienen derecho a, si sus padres están regulares y tal, a solicitar becas de comedor, ayudas de no sé qué y todo. Pero bueno, que eso es... Quiero decir, eso es la estructura que nosotros tenemos montada para nosotros y de la que ellos cuando están regulares se nutren. Ahora, de todo lo que se les ha dado sin estar regulares, eso ha sido, digamos, como, bueno, pues la postura que ha tenido el Estado, el Gobierno, las comunidades autónomas de permitir eso. No es la responsabilidad de los que vienen de fuera, que evidentemente todo lo que se les da lo reciben muy bien porque vienen de vivir en el chinchorro. Entonces, claro, pues a mejor, a más, ¿no? Pero bueno, ese es nuestro tema, ¿no? Luego, por ejemplo, otro de los aspectos que se ponen en la ley y que ha sido muy interesante ha sido, por ejemplo, el tema de los menores no acompañados, que es uno de los grandes focos de problemas que existen. Ahora nos contaba Purina un asunto que sabe por Eduardo y Cova, ¿no? De unas menores que su padre dejó para acogimiento aquí en el Principado de Asturias. Vienen, se van y las dejan aquí. Claro, y ya todos los menores que llegan en patera, bueno, pues los hijos cuyos padres han venido con un único padre o madre y ha fallecido por cualquier tipo de razón, etcétera, y que quedan sin ningún tipo de protección ni nada, ¿no? Entonces, la ley ahí hace una especial protección, una especial tutela a todos los menores no acompañados, pues siempre y cuando no sea posible el retorno. Es decir, bueno, pues el que se identifica, es reclamado por la familia, los servicios sociales localizan tal, pues si se puede retornar, se retorna. Pero los que vienen sin documentación, pues los de las pateras, etcétera, ahí gozan de una especial protección y tutela del Estado, incluso hasta, bueno, pues si se ayuda para conseguir trabajo, para regularizar su situación, etcétera, etcétera, ¿no? También se hace un especial hincapié en el estudio y en la prohibición de los matrimonios por conveniencia y de todas las actividades que puedan ser, como decía antes María Luisa, por ejemplo, el tema de los empadronamientos fraudulentos, etcétera, todo lo que tenga que ver con el lucro a costa de, tiene una especial protección y se contempla de manera diferente en la ley, ¿no? ¿Dónde se recoge lo de los menores no acompañados? En los artículos, me lo tengo por aquí, sí, me parece, espera un momentito, me parece que es 92 y siguiente, me parece. Sí, regula la custodia y cuidado de los menores no acompañados, me parece que es a partir del artículo 92, el título octavo de la ley, modificados de acuerdo con las sentencias. Me parece que es ese, porque tengo aquí varias notas a mano, pero creo que es eso. Esa transparencia le hemos puesto un poco para lo que es ¿por qué vienen los extranjeros al territorio, a lo que se denomina el territorio Schengen, el territorio de la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues porque si vemos de qué estamos hablando de en esta parte del mundo y de que ha sido muy fácil acceder desde todo, o sea, por carretera, porque antes, por ejemplo, hasta que Polonia, Rumanía, Chequia, Hungría, etcétera, formaron parte de la Unión Europea, el flujo migratorio venía de todos esos países, ¿no? Todos entraban con un sello en Austria y a partir de ahí surgía la gran diáspora hacia Europa, ¿no? De hecho, bueno, pues
Yo recuerdo aquí en Asturias la famosa efecto llamada, ¿no? Rumanos, ven a llegar rumanos, luego búlgaros, etcétera, ¿no? Entonces, ese territorio, que supone que cualquiera de ellos entra por cualquiera de los países, tiene un sello que ponga territorio Schengen y a partir de ahí ya cruza la frontera. O sea, ya no le vuelven a mirar, a parar en ningún lado. Enseñan ese papelín y listo. Entonces, entras por Austria, entras por Lisboa, entras por Milán y a partir de ahí ya te mueves. Entonces, el control digamos, del inmigrante o de los movimientos de las personas es imprescindible. Ya no vamos a pensar solo por temas, donde se asientan, de tipo demográfico, sino por seguridad. Porque claro, ayer todavía yo salía de aquí del despacho y había una redada de gente, de esta gente de color que vende aquí, los Tom Manta, exactamente, no me salía la palabra. Y claro, en cuanto pidieron llegar a la policía municipal, es que hicieron, ¡puf!, lo soltaron y ¡fum! Y claro, pobre policía municipal corriendo detrás de esas gacelas, porque claro, eran todos así, se pusieron a correr, estaban todos a 500 metros de la policía antes de contar 3, ¿no? Claro, ¿de dónde sale esta gente? ¿Quién le entrega la mercancía? ¿Quién todo eso? Es que la única manera es ser capaces a crear algún tipo de control que es el que da el control del empadronamiento, ¿no? Aquí os ponemos una pequeña estadística, que la fuente es el Ministerio de Trabajo e Inmigración, la fuente de la Secretaría, donde vemos, pues estos son los de régimen comunitario, que hay 2 millones, al 30 de septiembre del 2010 había 2.300.000, casi 400.000 extranjeros comunitarios residiendo en España. Siendo legalmente. Claro, a ver, ahora, comunitarios. Entonces, los comunitarios se les aplica el régimen comunitario. Eso le toca. ¿Es comunitario decir un francés en España o un español en Francia? Claro, bueno, es que quienes son beneficiarios son los ciudadanos de la Unión Europea, que ahí no hay duda. Luego, los estados que forman parte del Acuerdo del Espacio Económico, que es ahí entran Islandia, Liechtenstein y Noruega, y luego Suiza. Pero ¿qué ocurre? Que todos estos ciudadanos se les considera ciudadanos de la Unión Europea y además los familiares de ellos también pueden acogerse al régimen comunitario, y los familiares pueden ser de esos estados miembros o de terceros países. Y se les amplían los mismos derechos que a sus familiares que son ciudadanos de la Unión Europea. ¿Familiares en qué grado? ¿Primer grado? Pues se les incluye al cónyuge, siempre que no exista una sentencia de nulidad del matrimonio o de divorcio, parejas de hecho, pero tienen que estar inscritas en los registros en España de parejas de hecho, y en cualquiera de los estados miembros a los que pertenezca el ciudadano europeo también tienen que estar inscritos. Y luego los descendientes directos del ciudadano europeo y los posibles descendientes del cónyuge o de la pareja de hecho también, siempre que lo mismo, que se cumpla la condición de que no haya habido nulidad por divorcio y de que estén inscritos en la pareja de hecho. Esos descendientes tienen que ser los menores de edad o los mayores de edad que se justifique que siguen a tu cargo, o sean mayores de edad incapaces, digamos. Y luego al mismo tiempo también se les incluye en este grupo a los ascendientes también directos del ciudadano europeo y de los cónyuges o pareja de hecho. Con lo cual aquí entra, claro, un grupo enorme. Sí, enorme. Sí. El requisito único de entrada que va a tener, a diferencia del ciudadano europeo, va a ser: el ciudadano europeo entra con un documento de identidad o con un pasaporte en vigor. El familiar, si es de un país europeo, con eso también entra. Ahora, si es de un país tercero, va a necesitar de un visado, como decía Emilia, salvo que se lo exima porque pertenezca a uno de los países que ahora están exentos de traer visado en vigor, o de lo que llaman tarjeta familiar comunitaria, que es una tarjeta que otorgan los Estados miembros de la Unión a todos los familiares de ciudadanos europeos. Se llama la tarjeta azul. Pero por todo lo demás van a tener los mismos derechos que los ciudadanos europeos. Y los derechos son eso, los requisitos de entrada, que son muy sencillos. Si las estancias son menores de 3 meses, solamente van a necesitar del pasaporte y del documento de identidad. Si las estancias van a ser superiores a 3 meses, se les va a exigir, aparte de la documentación que acredite su nacionalidad, la inscripción en un registro que existe en España que se llama Registro de Extranjeros. Pero bueno, te registras mediante la acreditación del documento. Y si esa permanencia va a ser para trabajar, vas a trabajar como cualquier ciudadano español. Lo único que tienes que acreditar es que te has inscrito en ese registro.
para que puedas acceder a la oferta de empleo. Pero no vas a tener que hacer los trámites que hacen los ciudadanos de terceros países de pedir permiso de residencia y trabajo. Directamente te va a contratar un empresario español, tú vas a acreditar que estás registrado mediante un certificado que te emiten de ese registro de extranjeros y te van a dar de alta en la seguridad social. Luego ya ahí entrará en juego lo del tema del pago de los impuestos en función de los acuerdos que haya por el tema de fiscal. Y luego pueden acceder también a tener lo que se llama ahora la residencia permanente o los permisos de larga duración, que es para los ciudadanos europeos o familiares de estos ciudadanos que lleven más de 5 años residiendo en España. Entonces ya obtienen una tarjeta de residencia permanente y pueden incluso optar a tener la nacionalidad española, que en este caso no tiene sentido porque los ciudadanos de terceros países sí que la quieren, pero aquí como somos todos europeos da lo mismo. Y luego hay otros casos que pueden acceder a la residencia permanente que se prevén con menos de 5 años de residencia en España, que son para el caso de un trabajador europeo por cuenta propia o ajena que alcance, por ejemplo, la edad de los 65 años, que es la establecida en España para la jubilación, no lleve 5 años, pero lleve trabajando 3 años aquí, ejerciendo su actividad, le toque jubilarse y decida cesar la actividad económica y quiera residir permanentemente en España. Le dan ese permiso de residencia sin ningún problema. Otro caso es cuando ese trabajador europeo estaba trabajando en España, cesa la actividad por cuenta propia o ajena, y a consecuencia de una declaración de incapacidad. Entonces ahí solamente se le exigen para poder obtener la residencia permanente en España haber acreditado que llevaba más de 2 años residiendo en España. Y otro de los requisitos también para poder obtener esta residencia permanente es cuando un trabajador ciudadano europeo trabajaba en España, en territorio español, de repente decide, por las causas que sea, volver o bien a su país de origen de la Unión Europea o trasladarse a trabajar a cualquier país Estado miembro, pero quiere mantener la residencia en España. Entonces, simplemente justificando que llevaba 3 años en España y que quiere mantener el domicilio en España, y justificando que entra y sale, es decir, que vuelve a España pues una vez al mes o cada 15 días, puede mantener la residencia en España permanente. De esos tenemos 2 o 3 asuntos. Tenemos un militar norteamericano que le estamos tramitando ahora... Casado con una... Se va a casar, estamos tramitando el matrimonio. ¿Con una europea? Con una ciudadana británica. ¿Un americano, dijo? Eso es norteamericano, un norteamericano. Sí, pero es una situación muy especial porque él va y viene. Él es un militar norteamericano. Entonces, claro, cuando le exigen estos requisitos de permanencia... Es que la normativa, claro, es muy rígida a veces porque le dijimos fuimos a hablar con los responsables de extranjería aquí, dijimos, vamos a ver, este señor reside, o sea, está empadronado en Asturias, donde es propietario de casa, de negocio y de todo desde hace 6 años o no sé cuánto. Entonces, a ver, quiere obtener una tarjeta de residencia permanente. Ya, pero claro, es que él no entra dentro de los supuestos. Ya, bueno, claro. Digo, bueno, ¿y si se casa? Ah, no, si se casa es distinto. Bueno, pues claro, ya si le se casa, claro, lleva viviendo con su novia un montón de años, es pareja de hecho. No se habían registrado como pareja de hecho. Es que eso claro. Claro, sí. Es análogo al matrimonio. A todos los efectos, claro, pero muchas veces... ¿Pero no a casar? No, bueno, a ver, ellos lo tenían en mente, no es porque se vayan a casar, lo tenían, pero bueno, era la típica cosa, más entre otras cosas por su trabajo, que iban, toda su familia estaba muy dispersa, etcétera, y ahora por la mañana me llamaron, bueno, que parece que nos vamos a casar en septiembre, digo, pues hay que ponerse ya, porque entre que cada 2 meses o 3 se marcha otro mes y medio, pues lo llaman para un barco, bueno, no sé dónde está, nunca lo cuentan. Y tal, digo, pues una de estas llama, viene, va y nos ponemos en agosto y no tenemos todavía el papeleo terminado, aparte que bueno, este es un asunto muy bonito porque él es ciudadano norteamericano nacido en la zona del Canal de Panamá, con lo cual he visto uno de los pocos certificados emitidos por lo que se llamaba la Autoridad del Canal de Panamá cuando era territorio norteamericano. Entonces, cuando me trajeron el certificado de nacimiento, me lo dieron así, me dijeron que firmase de puro, me dijo, si tengo que sacar otro, o sea, no sé qué haría, porque la autoridad... No me lo da nadie. No, bueno, está todo desplazado en Washington, exactamente, y entonces, de hecho, yo mandé un mail a la Secretaría de Defensa o algo así americana, pidiendo, bueno, que si por favor me podían mandar a mí uno
porque tenía que estar legalizado en la Embajada de España en Washington para que tuviese validez aquí para ser traducido y el expediente matrimonial. Y me dijeron que bueno, que era mucho mejor si él iba por allí y tal. Digo, pues compañero, cuando el barco pare en Baltimore, que es la base, pues te coges el tren y vas para Washington, que son 2 horas, y que te sellen el papelín, porque... Y, o sea, es una cosa... Entonces, a lo que íbamos, el tema del matrimonio, pues a veces... o sea, la obtención, perdón, de la ciudadanía o de la capacidad, no de la ciudadanía, de la tarjeta permanente, es a veces muy compleja por ese tipo de porque exige demostrar es. La permanencia en el territorio español Eso es. durante un periodo de tiempo mínimo de 2 años. Entonces, claro, si son profesiones que entran y salen, es muy complicado. Y no basta con demostrar que tienes tu casa, tus facturas, tu domiciliación bancaria, no basta. Pero bueno. ¿Qué más? ¿A dónde íbamos? Que nos hicimos más. aquí una digresión. De la UE, entonces, ¿por qué decías tú, Antonio, que no es lo mismo cuando uno va, por ejemplo, a Francia o tal? Sí, decías tú un español en Francia o francés no en España, que no es... No es lo mismo un español en Francia que un francés en España. ¿Para trabajar, dices, o para entrar? No, yo me refería fundamentalmente en el sector sanitario, ¿no? Ajá. Bueno, yo mi experiencia es en Francia y en Alemania. Normalmente tú allí de mano pagas y luego ya por los convenios... Pero si sacas la tarjeta comunitaria... Iba a decírtelo yo, tú no llevabas la tarjeta de la Seguridad Social comunitaria. La segunda vez sí, pero la primera no. Claro, que yo te digo, yo he estado en el extranjero. Y con la de aquí no te valía. No, tienes que sacar aquí, en la Seguridad Social, la comunitaria. Te la da la propia Seguridad Social. Cada vez que van al médico... Sí, igual, yo te la dan por día, que vayas. Tienes una especie de copago. Y te interesa porque si no te pasa lo que le pasa a él. Pero eso te cobran las pegas que tienen allí, pero yo cuando he estado... Exactamente, cuando estuve en Francia y necesité acudir al médico, llevaba la tarjeta sanitaria europea y pasaron la tarjetina y no tuve ninguna... Te la dan, no hace falta que sea por la residencia. Esta tarjeta está en vigor desde hace ¿cuánto? Muy poco. 6 años, sí, por ahí, 5 años sí, o más. Sí, 6 años o por ahí, sí. Y a mí me dieron me dieron una receta para los antibióticos, con el descuento y tal, que decir que, bueno, funcionan. Yo tuve un problema en Francia, en el colegio, me hice una herida aquí, tuvieron que llevarme, además me vinieron a buscar los bomberos, hubo que pagar a los bomberos, me llevaron al hospital, hubo que pagar al hospital, la sutura y tal, y bueno, esa era la... Sí. Solo A ver, pero aquí, y además es que los franceses no pagan parte ellos de la asistencia sanitaria. Yo creo que su sistema no es que no está totalmente sufragado. En Bélgica, desde luego, ellos pagan todo lo que tengan que pagar al médico o al hospital. Y luego reclaman... No necesariamente todo, no, el 80 sí. Más caros que lo que viene nosotros en particular reclamábamos a la Seguridad Social Española, no reclamamos a la francesa y al final no te cubre tampoco la totalidad del gasto. Aquí, por ejemplo, los ciudadanos extranjeros, que España es uno de los países, digamos, de destino por la buena sanidad que tiene, viene gente a hacerse operaciones pues, de cadera, etcétera, ¿no? Ciudadanos de la Unión, alemanes, austríacos, tal, el tema de los ojos, por ejemplo, que la cirugía ocular está muy avanzada. Tienen convenios y en algunos sistemas, pero no cubren la totalidad. Pero hay gente que así todo prefiere venir aquí aunque tenga que hacer una parte del pago porque no venga cubierto el 100% por los especiales convenios que hay, digamos, entre los países. Pero, por ejemplo, una de las cosas que mejor funciona para los países de la Unión Europea, e incluso cuando España no pertenecía a la Unión Europea, es el tema de las pensiones. Nosotros aquí con el tema de Santa Lucía, que tramitamos muchas solicitudes, varias solicitudes de pensiones para gente que trabaja en Francia, en Alemania, etcétera, el trámite de la tesorería de la Seguridad Social y el recibir el dinero y todo eso funciona fabulosamente bien. Hay convenios especiales para que si cobran allí y se les ingresa aquí no tengan que pagar gastos de envío, se hace a través del Banco de España, una transferencia por el Banco de España, 0 euros de pago de comisión, etcétera, o sea que funcionan. Hay cosas que están muy perfeccionadas ya, ¿no? y que te reconocen inmediatamente. Hasta tal punto hay el flujo de información que tenemos ahora un expediente de Santa Lucía, por ejemplo, que una de sus hijas optó por la nacionalidad alemana. Y bueno, pues ella no sabe de qué manera, pero el Estado alemán, además vive en Baviera, el Estado de Baviera, se enteró ya que su padre había fallecido, su padre había sido residente alemán y había trabajado en Alemania, y ya, no había vuelto de España de enterrar a mi padre, ya tenía una carta en el buzón. Le recordamos la obligación que tiene de declarar tributariamente lo que pueda recibir por la herencia de su padre. Y yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo pudo saberlo? Yo le decía que probablemente por el tema de la pensión. De las pensiones, sí. Yo le dije, en el momento en el que se comunica la baja de la pensión, etcétera, por la viuda. Allí sí hay eficiencia en la gestión de la información, ¿sabes? O sea, va todo rapidísimo y ahí funciona
Bueno, pues muy bien. Entonces, eso para los ciudadanos de la Unión. Para los ciudadanos de terceros países, que primero vamos a ver, había por aquí, ahí, vaya, había una transparencia por aquí que era, esperar un minutito que os la busco, que hacía referencia a los ciudadanos de los terceros países. Es esta. Exacto, es esta. Ahí, vamos a ponerla en grande para que la podáis ver bien, porque si no, esto es. Esto es lo que la estadística de los extranjeros del régimen general, es decir, que no son ciudadanos de la Unión, con autorización para residir en vigor, es decir, legales, hasta septiembre del 2010. 2.395.704. Toda la Europa comunitaria. No, estos son de terceros países. En España. Solo en España. Inmigrantes legales, digamos. Legales de terceros países en España. No, ahora verás la estadística que viene a continuación, que es abrumadora, para darnos cuenta será el doble. Bueno, de lo que ha supuesto. Por eso nosotros dijimos que realmente la situación merece la reflexión, no solo por el aspecto normativo, que no deja de estar ahí, sino por el impacto, o sea, por la parte social que supone, ¿no? Porque estamos hablando de 2.395.704 ciudadanos que están legales, pero es que, bueno, irregulares, no te digo que haya otros tantos, pero para que haya 1 millón de personas irregulares aún en España, la prueba está en la cantidad de solicitud de citas que hay para regularizarse todavía. Y sigue entrando gente, pero bueno, la que está aquí ya, gente que lleva aquí 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio para conseguir los papeles en España por los 3 años por el arraigo y que sigue sin regularizar. Que ahora el problema no es ya conseguir o no conseguir la regularización, es conseguir la cita y la documentación necesaria, sobre todo la oferta de empleo para regularizarte, perdón. ¿Por qué? Porque ahora no se da permiso de residencia si no hay permiso de trabajo. Porque bueno, el Estado tiene la orden de intentar que los... No, pero va unido. No, pero antes podías tú, simplemente por arraigo, pedir residencia. Justificabas que llevabas 3 años viviendo en España y que tenías a alguien que te mantenía. Pero un empresario no te puede contratar si no tienes la residencia. No, pero es automático. O sea, si el empresario presenta la oferta de empleo, en esa solicitud, en esa... Se hace de manera simultánea. Simultáneamente te van a conceder permiso de residencia. Claro, el permiso se da para residir y trabajar. Se te conceden un permiso corto, ¿no? 1 año. No, 1 año, renovable. Normalmente las renovaciones se estaban dando, ahora también se han endurecido, pero te las daban por otros 2 y así hasta 5. Hasta 5 te dan una tarjeta permanente. ¿Qué preguntas? Que la fórmula es, para uno que viene de fuera, un marroquí, ¿no? Bien. Conseguir trabajo y todo ya soluciona el problema. No, la fórmula, hay 2 fórmulas para entrar. Entonces, la siguiente estadística, que es la que nos da... La siguiente estadística, que es la que nos da, digamos, la visión del cambio social tan brutal, ¿no? Que esto es del Ministerio, quiero decir que son fuentes fidedignas. En el año, esto es a 10 años vista el parámetro que nos da. Desde el año 99 hasta el año 2009 pasamos de tener extranjeros, tanto comunitarios como extracomunitarios o terceros países, de 801.329 a 4.791.000. Claro, en 10 años absorber toda esa población, que no es que toda haya venido a trabajar, muchas son reagrupaciones familiares, etcétera, etcétera, pero claro, ha supuesto una entrada, digamos, demográfica brutal a todos los niveles. Para muchas regiones ha pasado de tener crecimiento demográfico vegetativo negativo a de repente estar en positivo, pero claro, supone una cantidad de gente brutal para todos los servicios sanitarios, educacionales, ahora solicitando ayudas, etcétera. Entonces, como entrada para ciudadanos de terceros países, que era lo que tú me preguntabas ahora, un marroquí, si quiere entrar regular, es decir, entrar con papeles, desde su país, necesita o una oferta de empleo, o ser llamado por una reagrupación familiar, o venir a través de una carta de invitación, que es un procedimiento que a veces se utiliza, y yo, por ejemplo, nosotras se lo comentamos a algunas personas, sobre todo cuando quieren traer a sus hijos que ya tienen son aún menores de edad, pero que ya tienen 15, 16, 17 años. Mire, solicite una carta de invitación y que sus hijos vengan y estén aquí los 90 o 120 días que les pueden llegar a dar de permiso para estar aquí con esa carta de invitación. ¿Muchos se terminan quedando? Bueno, muchos no, todos no.
No, que va, porque... Muchos, bueno, pero luego van a solicitar la reagrupación familiar de claro, aquí. pero es que lo que se están dando cuenta, que eso evidentemente no puedes permitirte, o sea, no puedes tener esa información hasta que no pruebas, y por este tema la carta de invitación es un mecanismo que permite eso, es que a ver, el cambio para los hijos es brutal. Yo he tenido aquí 2 o 3 expedientes de ciudadanos paraguayos concretamente que los hijos de 12, 13, 14 años han pedido volverse a su país. El cambio es brutal, sus padres están todo el día trabajando, los niños están todo el tiempo solos, la escuela es muy diferente, el clima es muy diferente, bueno, no es fácil adaptarse. Si eres pequeño, te adaptas a lo que sea. Si eres muy grande, vienes a trabajar, con lo cual tu perspectiva de estar en un país extranjero tiene, digamos, otro foco, que es: necesito trabajar, voy a ganar dinero, voy a ahorrar, me voy a sentar aquí si me encuentro, y si no ahorro me voy a mi país. O tengo que ayudar a mi familia, que es por lo que vienen casi todos. O sea, con el dinero que esta gente manda, viven las 2 o 3 familias satélites, ¿no? De hecho, hace ya relativamente poco tiempo la Embajada de Ecuador en Madrid bueno, hizo unas estadísticas en las que se decía que el flujo de dinero que entraba en Ecuador era casi superior al PIB que tenía, que generaba el propio país. Es una cantidad de dinero enorme. Más en este momento, pues la relación, ellos dolarizan, tienen economías dolarizadas, el euro sigue estando relativamente alto, está a 1,30 y tanto sobre el dólar. Entonces ellos cambian primero a dólares y luego pues a guaraníes, a soles, etcétera, con lo cual ganan las 2 veces en el cambio. Entonces, bueno, ella ayer concretamente tuve una entrevista con una chica que se va a regularizar ahora, y ella me lo decía, dice: yo llevo casi 4 años sin ver a mis hijos, pero es que yo mantengo a mis padres, a mi hermano con síndrome de Down. Pagan la carrera de sus hijos. Claro, dice, por cada 100, o sea, la proporción es 1 euro, 6 guaraníes. Claro, imagínate, o sea, es que es mucho. Entonces, esta gente tiene un sacrificio personal y un desarraigo muy grande, pero claro, pero ¿qué pasa? La carta de invitación para las personas de una determinada edad, etcétera, les permite: oye, mira, ven aquí, estate un tiempo y mira a ver si te gusta, porque claro, no luego volver a mandarte o tal o cual no es tan sencillo, ¿no? La oferta de empleo inicial es el momento en el que, digamos, los ciudadanos de terceros países entran regularmente. Era lo que pasaba, lo que sucedió mucho antes, ¿no? El empresario español solicita a un ciudadano extranjero. Normalmente, como sucede casi siempre, era un ciudadano extranjero que había estado irregular en este país y que él había conocido, porque casi nadie lo mandaba salir para poder salía a hacer su país y retornaba con el permiso de trabajo y residencia por visado. Esa oferta de empleo se presenta aquí ante las autoridades españolas, acompañada de los documentos del extranjero donde se presenta la oferta, y se tramita vía telemática, una vez que se concede el permiso, a la oficina consular del país donde vive la persona que se quiere traer, ¿no? Estas ofertas de empleo... Esas ofertas de empleo, la manera de que vengan ahora los extranjeros de terceros países a España desde fuera está muy limitada ahora. Exacto. Porque... por lo que se llama la situación de empleo nacional. Va condicionada a la situación de empleo nacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes el empresario presentaba la oferta de empleo: necesito este señor para panadero, para tal y para tal. Ahora estás con... La EPA de hoy daba 4.790.000 empleados. Sí, 100.000 empleados más, sí. Casi un 21%. En el año 2010, 330.000 empleados más. Sí. Pues debido a eso se elaboró lo que se llama un catálogo de profesiones de difícil cobertura, porque ya no puedes traer un extranjero para cualquier actividad. Entonces, que con eso que se hace, se restringe el ámbito geográfico, porque además lo edita cada comunidad autónoma. Exactamente. Y el sector en el que va a poder trabajar ese extranjero. Y dependes de que tu categoría profesional, la que tú estás solicitando, esté dentro de esa lista, para que tú puedas solicitar la contratación de un extranjero que está fuera. Y que sea autorizado, ¿no? Que sea autorizado. Si no, tienes que tirar o bien de los que te está ofreciendo el INEM, que están regularizados, o bien de la otra posibilidad que va a explicar Emilia, que es la del arraigo social, que son extranjeros que entraron ilegalmente en España y que gracias a una modificación que hubo mediante un Real Decreto, creo que fue en el año 2008 o 2009, que que autorizaba a los extranjeros a empadronarse. Todas aquellas personas que certifiquen que llevan empadronados en el territorio español más de 3 años pueden optar
con una oferta de empleo a un permiso de trabajo y de residencia de manera muy fácil. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, aparte de esto que está comentando Malú, del tema de las ofertas de empleo, hay cosas, por ejemplo, volvemos a la realidad social. Te encuentras, vas a la oficina de extranjeros con un ciudadano extranjero a renovar su tarjeta o a obtener su permiso inicial por arraigo social. Y cada permiso de arraigo por arraigo social, es decir, que lleva más de 3 años residiendo en España, que lleva 3 años residiendo en España y quiere obtener su permiso regular, quiere sacar su tarjeta de residente, tiene que ir acompañada, como os decía, de una oferta de empleo. Entonces te encuentras con la siguiente paradoja. Ahí estamos, los de la mesa donde vamos al arraigo social, con una cola pues, de 10 o 15 o 20 personas todos los días que se regularizan, que presentan su documentación, que implica que el extranjero tiene que acreditar que lleva 3 años viviendo en España, que tiene una oferta de empleo y al empresario se le exige que acredite estar al día en la Seguridad Social, en la agencia tributaria, que le hace una oferta de empleo, por lo menos de 1 año, bla, bla, un montón de cosas. Y entonces todo eso lo vas y lo presentas, plas. Y 2 meses más adelante están los que están renovando la tarjeta y el 75% de esos están en el paro solicitando la ayuda familiar. Entonces tú no entiendes nada, no entiendes nada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo hay trabajo para estos que están irregulares y a todos esos que están regulares y están renovando su tarjeta no los contratan? No entiendes nada, pero es que es... o sea, de verdad que es para hacer un verdadero estudio en profundidad de a dónde está, o sea, a dónde se está yendo el dinero en los distintos sitios. O sea, ¿qué está pasando? Porque ahora ya la gente que se regulariza por arraigo, pues presentas, no solamente son empleados domésticos, son mecánicos, o panaderos, o peluqueras, o de todo tipo. O sea, siempre que acredites que tienes una oferta de empleo en cualquier gremio y que el empresario te contrata, te regularizas. ¿Cómo puede ser que haya trabajo para estos y no los haya para los que están aquí y están todos solicitando la ayuda familiar? Es que eso a mí me lo dijo una de las personas de extranjeros. Dice, a ver, esto es el mundo al revés. No tiene ningún sentido. Hay algo que no se está haciendo bien o hay algo que no tiene pies y cabeza, ¿no? Entonces, el arraigo para el extranjero que está residiendo en España irregularmente se puede regularizar o por el arraigo social, es decir, por la permanencia de más de 3 años en el territorio nacional, o por arraigo laboral. El arraigo laboral es muy específico, es acreditar que llevas más de 2 años en una relación laboral irregular y que o bien porque ha sido detenido el empresario al que se ha cazado contratando trabajadores extranjeros irregulares, o bien que por motivo de una denuncia efectuada pues por un sindicato o por otra persona que pone en conocimiento de las autoridades administrativas que está siendo contratado, o sea que estás trabajando de manera irregular, una vez que haya sentencia del Tribunal Social que acredite que tu situación era irregular y que el empresario es condenado por eso, tú tienes derecho a solicitar que se te regularice. Hay que condenar al empresario primero. Claro. Entonces, tú tiene que ser por responsabilidad del empresario, es decir, por haber entrado, digamos, en ese parámetro de especial protección. Para que el trabajador irregular denuncie al empresario. Sí, pero eso jamás se hace. Pero nadie lo hace. No, pero nadie lo hace. Eso nadie lo hace. Los ciudadanos extranjeros que vienen aquí a trabajar, lo único que quieren es trabajar. Sus parámetros, además de exigencia, veniendo de donde vienen, son 0 o menos 1. De hecho, muchos presentan la solicitud de permiso de residencia y trabajo y empiezan a trabajar de forma irregular antes de esperar a que les concedan el permiso. Bueno, porque tarda de 4 o 5 meses. Pues claro, ¿qué te va a esperar el empresario 4 o 5 meses? Es que son cosas como un poco absurdas. Todo el mundo que no puede, claro. Pero a ver, todo el mundo que pide un arraigo social, es decir, que permanece aquí más de 3 años, está trabajando. Claro, ¿si no de qué? ¿Si no de qué? Y al final, pues convence al empresario para que le regularice, digamos. Claro, exacto, para que diga, oye, presenta los papeles, que es el gran problema que hay ahora. O sea, alguien que te haga la oferta de empleo y que te haga la oferta de empleo para ejecutarla, es decir, para darte de alta en la seguridad social y tal, ¿sabes? Porque claro, si no, no te dan... O sea, el trabajador extranjero cuando solicita su permiso de trabajo y residencia con toda la documentación y pasados eso 3, 4 o 5 meses, pues le llega una carta de la delegación de gobierno diciendo que vista su solicitud, bla bla, se le concede permiso de residencia y trabajo, bla bla. Por un año. Por un año.
para obtener su permiso físico, es decir, su tarjeta, debe usted acreditar que está de alta en la Seguridad Social, es decir, con el papelín alta en la Seguridad Social. Porque ¿qué pasaba? Ahí se pilló un fraude macanudo. Con la primera resolución ya obtenían la tarjeta. Y nadie se la daba. Entonces ahora te exige que eso no evita, porque tienes la tarjeta y a los 2 meses te dan de baja. Eso es lo que iba a decir, hay mucha gente que da de alta y al trabajador y a los 2 meses lo da de baja. Lo que ocurre es que el trabajador normalmente ahí sí que va a estar interesado de que le mantengan el pago de la Seguridad Social, porque a él, para renovar su tarjeta a partir del año, le van a exigir demostrar que los 6 últimos meses cotizó. O que por lo menos ha cotizado un mínimo de 2/3, de la mitad del tiempo para la renovación. Con lo cual, sí o sí, si quiere renovar, va o pagársela bien él, que muchos hacen también eso. Bueno, a ver, el otro día, seguro que lo leísteis en la Nueva España del domingo, creo que salía un artículo de este señor alemán que es profesor de sociología. ¿Cómo se llama? Hans Köhler, que a mí me encanta. Que a mí me encanta, porque es que es de un sentido común. Sociólogo. Es sociólogo, es profesor de sí, es muy amigo de Fernando y de Toño y todos estos, sí. Bueno, pues a mí me encanta. Me encanta. Tu nombre muy raro. Helder o algo así. Sí, es un nombre un poco. Yo la verdad es que. Exactamente, Pachi. Bueno, pero él decía una cosa que es absolutamente cierta y que yo no puedo. Volvemos a la realidad social. ¿Por qué aquí hay tantísima gente en el paro y en cambio cuando ves las estadísticas de horas de trabajo sigue habiendo por trabajador una barbaridad de horas de trabajo por trabajador? ¿Qué pasa? Que los trabajadores trabajan muchísimas horas extras que casi nunca cobran a costa de todos los que vas echando. Entonces tú tragas con esa situación y el empresario entiende que con eso ahorra mucho dinero, echando a la gente a la calle e intentando ser muy eficiente, dándole muchísimas horas de trabajo a los que tiene allí, ¿no? Mucho dinero reduce costes el empresario. Efectivamente. Bueno, sí, ganar dinero pero no ganas dinero de manera directa, pero exacto, reduces costes, bien pero que al final es un engañabobos, porque realmente el aporte a la sociedad, digamos, de riqueza es nulo. Porque tú realmente lo que estás haciendo es, el señor este alemán lo comentaba, decía, vamos a ver, en Alemania, que ha habido reducciones de horarios laborales brutales, pero la gente dice, vale, muy bien, venga, todos al 60% de tal, pues venga, necesita, para mantener el poder adquisitivo, bueno, pues el Estado te subvenciona X dinero sobre los 40 o 50% de horas de trabajo que tú no vas a trabajar y que por lo tanto no te va a pagar el empresario, pero eso es de verdad, es todo el mundo, no todo un aéreo, no sé qué, y los que se quedan entonces trabajan 13 horas al día, ¿no? Porque realmente el nivel de productividad, como él decía, dice, vamos a ver, no, es el ABC, no hay que inventar la rueda, vayamos a ver qué se está haciendo por Europa cuando se consigue tener un nivel controlado de desempleo con unas economías muchísimo más económicamente mucho más rentables, ¿no? Y más eficientes. Entonces, es así, o sea, aquí volvemos al ejemplo de los extranjeros. Por un lado, los que se regularizan, todos tienen oferta de empleo y los que están renovando, todos están pidiendo con la solicitud de ayuda social porque están en el paro. A ver, ¿a quién estamos engañando? ¿O cómo nos estamos engañando a nosotros mismos? Es así. Entonces, luego los supuestos especiales para las situaciones irregulares, los que adelantamos cuando hablamos de las novedades que había introducido la Ley 2/2009, ¿no? La violencia de género, los menores no acompañados, las personas que han sufrido accidentes laborales, estando en situación irregular, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto ya lo adelantamos. Vale, aquí vamos a hacer otra pequeña parada en los trabajadores por cuenta ajena. Como comentó antes María Luisa, la oferta del INEM, requisito imprescindible y los puestos de difícil cobertura. Que este es el del primer trimestre del 2011, se ve muy pequeño, pero bueno, es un folio en toda España y en Asturias ahora mismo puestos de difícil cobertura salen como 10. Con lo cual es prácticamente imposible entrar. Y son farmacéutico en general, enfermero de empresa. No lo tenemos nosotros. A mí no me pidas, farmacéutico en general, que tampoco lo tiene eso. ¿Cómo de difícil cobertura? Es decir, que no se lo van a dar nunca a un existe, extranjero. no, al revés, que son puestos que cuesta cubrir con ciudadanos españoles porque debe haber pocos. Sí, bueno, farmacéutico en general, enfermero de empresa, que especialistas en higiene de trabajo, profesor técnico de formación profesional,
técnico en equipos de radioelectrónica médica, protésico dental, higienista, bucodental, terapeuta, animador comunitario en general y coordinador de tiempo libre. Y luego hay unas que son a nivel general, que son todas ellas profesiones que están en el sector de la marina mercante. Y ahí sí que hay... Es que eso es un tema, porque, a ver, vamos a hacer un paréntesis, porque esto es un tema al que no vamos a entrar, porque tiene una regulación absolutamente específica y depende todo de los tratados y convenios del Estado español con los países donde se contrata a los trabajadores de los barcos españoles que están, pues por ejemplo, pues eso, no solamente en Somalia, por ejemplo, pues las grandes flotas que tienen los contratos, Namibia, por ejemplo, estoy pensando, Mauritania, etcétera, etcétera. Ahí se contrata el 75, el 80, claro, pero sobre todo en los países que están hacia Filipinas, los contratas de allí, los contratas directamente desde allí. Hace poco que hubo este accidente de un barco en Burela, pues de los desaparecidos había 2 españoles y el resto eran todos extranjeros. Ese es un régimen muy específico y que se basa todo en, o sea, se sale un poco de los contratos y de la regulación general de los trabajadores extranjeros por cuenta ajena, y todo va en función de los acuerdos especiales que tiene el Estado español con los países donde se contrata. Aquí también queremos haceros el comentario de una manera de contratación por cuenta ajena de trabajadores extranjeros, que es lo que se llama los trabajadores que vienen por contingentes. Puede ser un contingente o trabajadores temporeros. Los contingentes, para que entendamos con un ejemplo, yo además siempre soy un poco de eso, es, por ejemplo, los que utilizan las grandes empresas. Corte Inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Pues me voy al país de origen, Perú, Ecuador, México, donde sea, y una vez que el Estado español me ha dado la autorización para ofertar a estos extranjeros en X número de puestos de trabajo con esta calificación o cualificación profesional, bla, 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 yo con todos mis papeles ok en mi estado, en España, me presento en el país de origen y entrevisto y contrato a X números de trabajadores que ya con su documentación de mano yo tramito todo a través exacto de la delegación diplomática española, se les mete el visado y ese es un contingente, un grupo, es decir, no voy uno en uno. Suele ser para un trabajo o obra determinada. Pues por ejemplo, cuando por ejemplo vino aquí DuPont y se encontró con que no tenía trabajadores ni fresadores, ni soldadores, ni nada de todo eso, los trajo a todos de fuera. Vinieron coreanos, pero no vino de uno en uno, sino que dijo, necesito todo esto, lo que hicimos para Beringer, o para Sodes, con los soldadores TIG, que fue donde aprendimos lo que era un soldador. Pasa que en lugar de haberlos contratado aquí, haber contratado 50 de golpe... Efectivamente, ¿qué hizo Sodes? Fue a Rumanía, tenía su contacto en Rumanía, y vinieron todos desde allí, todos ya venían con su... Era cuando Rumanía aún no era miembro de pleno derecho de la Unión Europea, estaba en el periodo transitorio para los trabajadores ser entendidos como de tercer país, y se trajeron todos de allí para acá, ¿no? Entonces, eso es una fórmula que lo que sucede es que es de una lentitud administrativamente que directamente cuando el último curso que hicimos de extranjeros se dijo, una empresa decía que necesitaba transportistas, creo que era, conductores, era una empresa asturiana y que llevaba 6 meses esperando a que le concediera la autorización. El permiso para el contingente. Entonces dijo, yo es que después de 5 meses ya no necesito a nadie, porque en esos 5 meses he contratado a otro tipo de gente. He conseguido encontrar otra gente, o la he formado. Tienes que hacerlo funcionarse, ¿no? Claro. Entonces es una fórmula que cada vez se utiliza menos, claro, y cada vez encuentras más personal en España. Claro, y luego por ejemplo hay otra parte que es lo que os hemos puesto ahí, que son los contratos de personal de alta cualificación, porque a mí me lo dicen muchas veces, bueno sí, pues era muy complicado, pero Cristiano Ronaldo, este último que, bueno, el Manchester nada porque era, o Cristiano Ronaldo nada porque ya estudiaba en la Unión, ¿no? Pero vamos a pensar en Kaká. No, Messi es español. Messi ya debe ser español, ¿no? Ahora ya debe tener ya la nacionalidad. Todavía no. No, porque juega por Argentina, con lo cual no puede ser español. Yo creo que es doble nacionalidad. No, ya tiene la doble nacionalidad. Porque lo lleva aquí desde los 12 años. Cuenta como extracomunitario. Pero por ejemplo, pues eso pienso. Ahora salía Maguire, que es el yerno de Maradona. Sí. Bueno, los ciudadanos de países de México hacia abajo, de América, Latinoamérica, Sudamérica, Filipinas, Andorra, Guinea, etcétera, tienen, de acuerdo con el Código Civil y toda la normativa de la nacionalidad,
tienen un tratamiento especial. A los 2 años... Hay un tratado de 1878 que no está denunciado, está en vigor. Claro. Y todos los países hispanoamericanos y Filipinas tienen el mismo tratamiento de los españoles a efectos laborales. Claro. Igual que no se cumple. No se cumple. Pero ese tratado está ahí. Pues, y que está en vigor. A nivel normativo, tanto en en el Código Civil como a nivel de constitucional, etcétera, los ciudadanos de estos determinados países tienen, a los 2 años de residir legalmente en España, pueden optar a solicitar la nacionalidad española y no pierden la suya, es decir, pueden llevar las 2 nacionalidades, la doble nacionalidad, cosa que no sucede, por ejemplo, con casi ninguno de los otros países, donde España es uno de los países que obliga a elegir entre su nacionalidad o la nuestra, ¿no? Salvo que exista un tratado que permita eso, de doble nacionalidad. Pero, por ejemplo, los investigadores, el personal que viene contratado por organismos oficiales, o la universidad, o por su especial cualificación, etcétera, se salta todos estos, ¿no? Los músicos, los deportistas, el personal de alta dirección, gerentes especiales, lo que sea, todo eso sale, digamos, es un trabajador extranjero por cuenta ajena. Hablamos siempre no de ciudadanos de la Unión, de terceros países. No, y a ellos se les da la tarjeta, automáticamente se les da el permiso de trabajo y residencia en el territorio español, más la tarjeta azul, o sea, que son la tarjeta comunitaria, como si fuera miembro de la Unión Europea. Exactamente, porque luego hay otra tercera derivada, otra tercera pata por cuenta ajena, que fue, por ejemplo, los trabajadores, algunos de los que hicimos para la empresa esta de Santander para la que trabajamos, ¿no? Que son lo que se llaman trabajadores extranjeros en prestación transnacional de servicios. Es decir, ciudadano de un tercer país que tiene permiso de trabajo en el Reino Unido, por ejemplo, que era uno de los ejemplos que teníamos, ¿no? Y lo quieren traer para España. Claro, él tiene un permiso de trabajo en el Reino Unido que solo le permite trabajar en el Reino Unido, pero necesita venir aquí pues 3, 4, 5 meses. Entonces se obtiene lo que se llama un permiso transnacional, es decir, a este extranjero puede trabajar en un país de la Unión siempre y cuando siga manteniendo su tarjeta de residencia y trabajo en el Reino Unido. Si pierde esa, pierde automáticamente esto. Y son unos trabajadores que tienen unas determinadas características. Es una figura que se creó similar a la de los trabajadores transfronterizos. La regulación que tienen los españoles que trabajaban en Portugal, los españoles que trabajan en Francia, que cruzan todos los días la frontera para hacer determinados puestos. Para una obra. Sí, o que sencillamente trabajan al otro lado, a los 500 metros de su lugar de residencia, ¿no? Luego los extranjeros pueden trabajar por cuenta propia, que eso es pues también todo un mundo. ¿Cómo pueden trabajar por cuenta propia? Pues estableciéndose con sus negocios, etcétera, etcétera. La regulación ahí... O muchas ahora empleadas domésticas que ellas se contratan como trabajadoras por cuenta propia porque trabajan en 5 domicilios. Claro. Consiguen el permiso inicial de trabajo como trabajadora por cuenta ajena, les contrata una señora como empleada doméstica, pero al año renuevan su tarjeta y deciden que ya no van a trabajar de interna y que van a trabajar en 5, exacto, y se dan de alta. Ni siquiera de autónomos, hay un régimen especial de empleadas de hogar discontinuas. Pero figuran ellas como cantadoras, como trabajadoras por cuenta propia. Nosotros se lo aconsejamos mucho porque el tema de la seguridad social sigue siendo la gran asignatura pendiente para que las personas que contratan a alguien entiendan que no es que el trabajador le esté intentando chulear, sino que es que tiene que estar asegurado. Y que es por la propia tranquilidad del empresario que tiene a alguien trabajando en su casa más de las horas que pide la ley para que se entienda que es una prestación más o menos gratuita o tal, que tiene que tenerlo asegurado. Bueno, pues es que eso es imposible. Eso es el santo grial, hablar del tema de asegurar a un empleado doméstico, sobre todo en el gremio de los empleados domésticos, ¿no? Entonces, que yo insisto siempre, digo, uno de los sitios es de los centros de trabajo donde más accidentes hay. Bueno, pues entonces al final María Luisa y yo llegamos a la conclusión de, mire, asegúrese usted. Entonces la Seguridad Social tiene lo que se llaman los empleados domésticos discontinuos, los empleados domésticos que trabajan en distintos sitios. Justifican solo los con que domicilios justifiques 1 o 2 domicilios para que trabajes unas horas al mes, te lo firman y ya te das de alta, y a ellas mismas se pagan la Seguridad Social, cosa que necesitan para renovar. Luego, como yo les digo, a ver, es que cada vez se pone más complicado lo que contábamos al principio de la charla, el tener cobertura sanitaria, muchas de ellas con hijos a su cargo, que solo pueden tenerlos asegurados si realmente ellas cotizan. Pues bueno, pues todas quieren cotizar, aunque sea por el régimen general de la seguridad, por el régimen especial de empleadas domésticas, y se lo hacemos así, ¿no?
Por cuenta propia la gente también se instala muchas veces, se puede con sus negocios, bueno, pues famosos... ¿Estamos terminando? Vale. Nosotros estábamos preocupados de que no íbamos a saber para hablar 1 hora y 15. Pues, por ejemplo, pues ponte su negocio, pues las tiendas estas de los chinos, los locutorios, que ahora se están poniendo muchos, etcétera, etcétera. Aquí el régimen es muy similar al que tenemos los españoles cuando queremos abrir nuestro propio negocio, pero para obtener el permiso por cuenta propia deben de contar además con lo que se llama un permiso de la agrupación, o el visto bueno, digamos, de que ese negocio va a ser viable económicamente. Tienen que presentar una memoria económica y contar, digamos, con un informe favorable de la Asociación de Trabajadores Autónomos, que va a ser al gremio al que ellos van a tener que asegurarse dentro de la seguridad social, ¿no? Entonces, una vez pasado ese filtro, que es eso, pues llevar una memoria económica, voy a poner este locutorio, voy a poner esto, voy a poner lo otro. ¿Qué pasa? Que eso durante unos años funcionó muy bien y estuvo muy bien, pero claro, ahora no es tan fácil, sobre todo porque, claro, los alquileres aquí en Oviedo son brutales, entonces, claro, pones un tampoco conceden las ayudas para los bancos. El cheque autónomo, pues claro, da para lo que da, no hay, efectivamente. Y en entonces, el caso de estas empleadas del hogar que se ponen por cuenta propia y trabajan en 4 o 5 domicilios, ¿tienen que acreditar esos 4 o 5 domicilios en los que bueno, tienes que acreditar por lo menos un mínimo de entre 1 y 2. De 3, sí. Exacto. Que te tiene que firmar tienes que dar datos, claro. nombre y apellidos, DNI, y en teoría te tiene que firmar, hay unas casillas donde firma la empleadora donde estás trabajando. Efectivamente, sí, para que evitar que eso, pues muchas veces, claro, ellas también se quedaban sin trabajo por no perder su renovación, seguían pagándose la seguridad social aunque no tuvieran ingresos. Entonces también para controlar un poco que no ocurra eso, se les obliga a acreditar dónde trabajan. Es un poco la perversión del sistema, ¿no? Porque nosotros a veces cuando vamos a extranjeros y nos dan tantos problemas para los papeles y para las citas, y decimos, vamos a ver, si toda esta gente que se quiere regularizar lo que va a hacer es cotizar a la seguridad social, aunque cotice, no pueda cotizar un año entero, si cotiza 7 meses, 8 meses, bueno, pues es dinero para unas arcas que están, bueno, ordeñadísimas, ¿no? Porque por la cantidad... Más vale que estén cotizando y aunque no trabajen, a que estén como están, la mitad, que no tirando de todas las ayudas y becas y no sé qué. Bueno, nada, ya para terminar, el tema de las infracciones y sanciones, muy rápidamente, bueno, pues graves, muy graves, leves, como con el mismo grado que el resto de las sanciones y de las penas. Lo que, como muy bien decía María Luisa al principio, una de las cosas que más se cambia con esta ley del 2009 es que las sanciones para los empresarios que contraten fraudulentamente o que no cumplan sus obligaciones, para los transportistas que sabiendo que transportan ciudadanos que no cumplen, o sea, que son irregulares, los traigan, llegan unas sanciones de hasta 100.000 euros. Los matrimonios de conveniencia también tienen unas sanciones importantes, la trata de blancas, la explotación de menores, bueno, todo esto. Leves, hasta 500 euros. La típica, residir en España de manera irregular, lastres. Te detienen y te ponen una multa de hasta 500 euros. Las graves desde 501 euros a 10.000 y de las muy graves de 10.000 a 100.000 euros. Siempre con un principio de proporcionalidad, como todo lo que decíamos al principio de la charla, que viene, digamos, adjetivando esta ley, ¿no? Es decir, no le van a poner, tienes que tener en cuenta las condiciones del extranjero, su situación, las personas que tiene a su cargo, etcétera, etcétera. No pueden ser, o sea, no puede ir a la vez no se acarrea la sanción de multa y, por ejemplo, la de expulsión, una cosa u otra. El tema de las expulsiones llevaría toda Hay una novedad una mañana en el apartado, bueno, del artículo 57 que habla de la expulsión. Sí. Se introduce la novedad de que se vulnera la presunción de inocencia, es decir, cuando un extranjero está procesado o imputado en un procedimiento penal cuya sanción se supone que va a ser mayor a una pena mayor de 6 años, se puede decidir expulsarlo en lugar de que cumpla la condena. Y exactamente se supone que va a ser culpable. Y bueno, nada,
Simplemente con que haya esa petición de condena. Eso es con la audiencia de... Con audiencia de reos, sí. Que la admite para marcharse. Que se le juzgue y en el fondo es que él prefiere marchar a cumplir. Yo no lo vería como... Pero es desde el momento en que hay una petición de condena o tiene que haber condena. No, desde el momento que se ve implicado en un procedimiento judicial. Puede haber esa pena. Puede haber esa pena, entonces le da posibilidad, mira, yo le mando, o prefiere que le juzguemos y le condenemos. Exactamente, o se interrumpe el procedimiento y se expulsa. Sí. Sí, pues estuve leyendo... Puede ser, Sí, claro, absolutamente. Pero bueno, el tema de, por ejemplo, del tema de las expulsiones, que es el gran debate para los abogados, sobre todo que llevan penal y todo esto, requiere una mañana, o sea, otra charla, porque es un procedimiento además, de nuevo, en el que concurren la administración estatal, la administración autonómica, un montón de normativas cruzadas, entonces ahí sí que se... De hecho, por ejemplo, pues nosotros tenemos ciudadanos extranjeros que tienen orden de expulsión por 2 detenciones por residencia irregular y documentados, y ya, o sea, se retira la expulsión, ahí digamos se casa la parte de, digamos, de regularización con la parte de la expulsión y se acredita que tiene un permiso de trabajo y va a trabajar fehacientemente, se inhibe exactamente la expulsión, se le da un permiso de residencia. Normalmente la multa no, pero la expulsión. No, la multa tiene que acreditar que la tienen pagada para poder seguir el expediente. Para seguir adelante el expediente. Pero si yo, por ejemplo, ahora el martes tengo una entrevista, pues tengo un ciudadano extranjero que se detuvo 2 veces y ya en la última detención se decretó su expulsión. Y fue aquel que aquella tarde estaba aquí el pobre encerrado esperando que yo viniera. Y luego pues ahora que ya tenemos el trámite casi terminado, ya está presentado todo, yo voy a hablar con extranjeros con expulsiones para decir, oye, todo está en regla, inhibe esa expulsión para que le concedan la residencia y el trabajo, ¿no? Es decir, que en ese sentido es un trabajo muchas veces pues eso, de proporcionalidad y de entender cuál es el beneficio mayor, ¿no? Ahora, en el momento en el que entra el tema penal, ahí ya son mucho más tajantes. Y eso ya requiere un estudio más pormenorizado. ¿Alguna cosa? Muy bien. Muy gracias. Sí. El próximo día será, en principio, el día 18 de febrero, que vendrá Gerardo de la Iglesia a hablarnos de acuerdos expropiatorios. Con ese título tan particular, lo que quiere hablarnos de Comansa y de Parcos de Francisco. Eso me parece, y de Magdalena, espero, ¿no? De Magdalena, eso está pensando yo. Aunque es muy probable que antes de esa fecha y un día por la tarde organicemos una charla sobre políticos, funcionarios y corrupción en Río Pedro, que vendrá probablemente Pepe Estrada Canales a contarlo. Tiene que ser un día por semana y por la tarde, porque como es funcionario por la mañana no lo deja saber. No, claro. Y como claro, las cosas están como están, sí. no se va a escapar. Pues entonces espero que sea, pues a lo mejor posiblemente el día 8. Tengo que Perfecto. para que me dé el título, pero va a ser muy interesante porque no será porque aquí nos haya hablado y tratado este tema. Y no solo de Río Pedro, sino del resto claro, porque la cuestión, como me decía Ignacio Arias, es que esto que está pasando con Río Pedro pasa en todas las consejerías. Es que, bueno, pero dicen que va a ser el principio, ¿no? Y con las jefas de gabinete, con las jefes de gabinete, ¿qué tal? Y todo. Sí, vamos a sí. Bueno, pues nada, levantamos la sesión, que sepáis. Ya puedes apagar, Daniel.